Anna Delvey, socialite or charlatan? German heiress or a grifting con artist? Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G. Y hoy haremos un recuento de los 10 fraudes más famosos de personas que se hicieron pasar por otras o contaron mentiras increíbles, generalmente con fines económicos. So he sold the Eiffel Tower? To a gullible tourist or something? Well, actually, in this case, it was scrap metal dealers. Número 10. Charles Ponzi. The beguiling notion of easy money often appeals to the darker side of human nature, when powerful thoughts of greed and avarice overwhelm those of reason and restraint. Seguro has oído hablar del esquema Ponzi. Este término proviene del estafador italiano Charles Ponzi, que estafó a sus víctimas con unos $20 millones a principios del siglo XX. Básicamente llevaba a cabo una estafa en la que les prometía rendimientos altos por sus inversiones, pero en lugar de obtener beneficios a través de negocios legítimos, les pagaba a los antiguos inversores con el dinero que recibían los nuevos. Ponzi offered anyone a cut of the action if they invested money with him. He promised investors a 50% return on their money in 45 days, or he would double their money in just 3 months. En su apogeo, Ponzi ganaba miles de dólares al día y alrededor de 30,000 personas tenían negocios con él. Aunque finalmente fue capturado y arrestado, los fundamentos de su plan siguen vivos. Por ejemplo, Bernie Madoff hizo básicamente lo mismo y su modelo esquema Ponzi tenía un valor aproximado de $65,000 millones. Recuerda, si algo parece demasiado bueno para ser verdad. He was averaging in a very short space of time about $250,000 a day. And that is a lot of money when you put it in the context of the 1920s. Back then, a millionaire was somebody who was very, very rare. And so somebody who was receiving in $250,000 a day, that was a lot of money to be dealing with. Número 9. Edgar LaPlante. Nacido en Rhode Island, Edgar LaPlante alcanzó la mayoría de edad en una época en la que eran populares los espectáculos del salvaje oeste y las representaciones románticas de los nativos americanos. Además, tenía un talento natural para la actuación. Así, creó el personaje del jefe White Elk, con un elaborado traje. Generalmente utilizaba esta identidad falsa para viajar por el mundo y dar conferencias inventadas sobre los derechos de los nativos americanos, lo que le permitía acceder a la élite de la sociedad. A menudo lo recibían con cenas y vinos, se alojaban en hoteles de lujo y cobraban por dar conciertos bajo la fachada de actos de beneficencia. Incluso el gobernador de Utah fue a su boda, pues creía que era un auténtico jefe nativo americano. Número 8. Alan Conway. I was just one of a million people living in London. But then I realized I didn't have to be. ¿Reconocerías a Stanley Kubrick si lo vieras? No estés tan seguro. Alan Conway se hizo pasar por el legendario director a principios de la década de 1990 y generalmente usaba su falsa fama y encanto superficial para obtener favores enormes. Kubrick casi no se salía de su casa y pocas personas sabían cómo era, así que Conway simplemente fingió ser él, mezclándose con figuras de la industria del entretenimiento y prometiendo cosas como papeles en películas y entrevistas exclusivas. The moment I had a few vodka and tonics in me, Mr. Kubrick was around. And that was all over the world. A cambio, Conway era tratado como un miembro de la realeza de Hollywood y podía entrar a locales de élite y disfrutar de cenas extravagantes. En una coincidencia bastante espeluznante, murió de un ataque al corazón el 5 de diciembre de 1998, solo 3 meses antes de que Kubrick falleciera de un ataque al corazón el 7 de marzo de 1999. Sad. Sad. But I enjoyed being Kubrick. Great part for anybody to ever have. Número 7. David Hampton. What are the charges? He came into our house. He cooked us dinner. He told us the story of Catcher in the Rye. He said he was the son of Sidney Poitier. Sidney Poitier? You got it. Was he? We don't know. David Hampton, un joven con ambiciones de fama, se mudó a Nueva York y, en 1983, intentó entrar en Studio 54. Cuando el portero le negó la entrada, ideó su ahora famoso engaño. Le dijo que era el hijo del actor Sidney Poitier. You're my father. I'm your son. I love you. I always have, and I always will.
rápidamente lo dejaron entrar al club. Haciéndose pasar por David Poitier, comía gratis en restaurantes y conocía famosos. A veces inventaba historias sobre asaltos o vuelos perdidos, lo que le valía que sus contactos adinerados le dieran dinero o alojamiento. Finalmente lo atraparon y condenaron a prisión. Y su historia inspiró la obra 6 Degrees of Separation, nominada a los premios Tony y Pulitzer. I read somewhere that everybody on this planet is separated by only 6 other people. 6 degrees of separation between us and everyone else on this planet. Número 6. George C. Parker. ¿Conoces la expresión en inglés "If you believe that, I have a bridge to sell you"? James Edward Kilkelly, yeah. APD thinks this is our mastermind. You believe that? I got a bridge to sell you. Viene de la historia del estafador neoyorquino George C. Parker, quien actuó a principios del siglo XX cuando llegaban oleadas de inmigrantes a Nueva York. Con documentos falsos se hacía pasar por un hombre de negocios legítimo y les vendía lugares emblemáticos de Nueva York a inmigrantes esperanzados. Corleone. Vito Corleone. Okay, over there. Next. Su estafa más famosa fue vender el puente Brooklyn y decirles a sus víctimas que podían hacer una fortuna cobrando peaje. Estos nuevos propietarios instalaban cabinas de peaje en el puente antes de ser detenidos por policías confundidos que les daban la mala noticia. No, el puente Brooklyn no era suyo. Número 5. Gregor McGregor. Lumpaland, there's no such place. Excuse me, dear Mr. lady. Wonka, I am a teacher of geography. Oh, well, then you know all about it. Por mucho que lo parezca, Gregor McGregor no es un nombre falso. Lo que es falso es su país. Poyet era un soldado consumado y tras regresar a Gran Bretaña en 1821, contó que un rey centroamericano lo había nombrado cacique de Poyet. Creó toda una nación ficticia, con una guía detallada, mapas y moneda propia. Con la promesa de riquezas y tierras, McGregor les vendió concesiones a inversores, emitió bonos gubernamentales falsos y reclutó colonos para que se trasladaran a Poyet. Pero cuando llegaron ahí, solo encontraron una selva densa e inhabitable, y muchos murieron de enfermedades y hambre. Por su parte, McGregor nunca recibió un castigo severo y se retiró como héroe de guerra con una pensión completa. You were the leader of a country? Yes, I was the leader of Al-Qaladar. That sounds like you've just made it up. Número 4. Elizabeth Bigley. Oh, your grandma just forgot to fill in how much it was for, but she signed it at the bottom. See? It's, blank check. Una niña de una remota zona de Canadá acabaría convirtiéndose en una de las mejores asaltantes de bancos en la historia de Estados Unidos. Elizabeth Bigley tenía un historial de pequeños timos, pero todos la llevaron a su gran golpe. A finales del siglo XIX, afirmó ser la hija ilegítima del rico empresario Andrew Carnegie. El engaño fue extremadamente audaz. Visitó la mansión de Carnegie en Nueva York y falsificó títulos y pagarés con su firma. Esto le permitió pedir grandes préstamos y robar millones de varios bancos. Bigley vivía lujosamente, esperando que nadie confrontara a Carnegie sobre su supuesta hija por miedo a avergonzarlo. Sin embargo, todo se descubrió y ella murió mientras cumplía una condena de 14 años de prisión. Is your first time being around? You're doing great. Just smile, Loretta, so you don't look like you're being held up. Número 3. Anna Sorokin. This lavish lifestyle that Anna had been living, it all comes crashing down. Her lodgings are Rikers Correctional Facility. Anna Sorokin, nacida en Rusia, se mudó a Nueva York en 2013 con una esperanza de hacer carrera en la industria de la moda. Sin embargo, su estancia en la ciudad se convirtió rápidamente en un fraude. Sorokin se hizo pasar por una rica heredera alemana falsificando documentos bancarios que mostraban un enorme fondo fiduciario valorado en millones y los utilizó para conseguir préstamos y viajes. There was something about Anna. She knew which people she needed to make feel important. And she also had this sort of aura about her where she's intriguing. And she used that. Con dinero en efectivo, Sorokin se alojaba en hoteles de lujo, compraba artículos caros y viajaba constantemente. En una ocasión, incluso llevó a una fotógrafa de Vanity Fair a un viaje a Marruecos con un valor de $60,000 y le dejó la factura. Esto acabaría siendo su perdición. La fotógrafa Rachel Williams denunció a Sorokin a las autoridades y la estafa salió a la luz. Finalmente cumplió 2 años de prisión. Early on Friday morning, when I land, I get a text message that the whole
bill is being charged to my cards. How much? $62,000. $62,000. She owed me more money than I made in a year. Número 2. Victor Lustig. What did Count Victor Lustig do to the Eiffel Tower? He sold it to someone. Oh, Alan, you're on fire I'm tonight. on fire. I'm a salamander. You are on fire. You are a salamander. He did indeed sell it. Congratulations. Este maestro del engaño nació en Austria-Hungría, pero estafó por toda Europa y Estados Unidos a principios del siglo XX. Su obra maestra fue la estafa de la Torre Eiffel en 1925. La torre estaba en muy mal estado y las autoridades estaban considerando su demolición, así que Lustig se hizo pasar por un empleado del gobierno y se puso en contacto con chatarreros afirmando que el mejor postor se quedaría con ella. He claimed that he had the single right given to him by the Ministry of Posts and Telegraphy to the sale and that he could personally decide who would get the scrap metal right. El ganador fue André Poisson, que le dio a Lustig unos 70,000 francos. Lustig huyó a Austria tras recibir el pago y profundamente avergonzado, Poisson nunca denunció el delito, así que el estafador regresó a París y lo intentó de nuevo. Esta vez no funcionó y huyó a Estados Unidos, pero finalmente fue detenido y condenado a 15 años en Alcatraz. And they both realized that as he was a French official, he could be bribed. And so they paid him a large bribe for the rights to it. Hey, antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificación de nuestros últimos videos. Número 1. Ferdinand Waldo de Mara. From 1964 to 1967, I successfully impersonated an airline pilot for Pan Am Airways, and I flew over 2 million miles for free. During that time, I was also the chief resident pediatrician at a Georgia hospital and an assistant attorney general for the state of Louisiana. Atrápame si puedes es una famosa película sobre el estafador Frank Abagnale. Aunque supuestamente está basada en una historia real, es muy exagerada. Si quieres una historia real similar, tenemos la de Ferdinand Waldo de Mara, conocido como el Gran Impostor, ya que adoptó identidad como cirujano naval, guardia de prisión, monje, profesor universitario y celador de hospital. What seems to be the problem? Bicycle accident. Fractured tibia about 5 inches below patella. Dr. Harris. Yes? Do you concur? De Mara era capaz de retener información detallada de los libros que leía y era muy hábil en la manipulación, lo que le permitió prosperar bajo sus nuevas identidades. A diferencia de muchos estafadores, no le motivaba el dinero, sino, según sus propias palabras, la pura picardía, una forma elegante de referirse a un comportamiento travieso y deshonesto. I didn't cheat. I studied for 2 weeks and I passed. Is that the truth, Frank? Is that the truth? ¿Se te ocurre algún otro ejemplo? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.